El ingeniero Hugo Bilbao, quien es titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, que depende obviamente del gobierno de la provincia, para hablar de muchos temas, en particular de algunos temas de coyuntura. Agenda abierta. Agenda abierta, obviamente sabemos que es así y que está dispuesta a eso. ¿Cómo le va, Bilbao? Hablar con alguien de la zona, me acabo de enterar que es casi de mi pueblo. Yo soy Coronel Suárez, vos sos de Carué, que está a 80 kilómetros. Está muy cerquita y es zona conocida, la verdad. Bueno, vamos a estar cuán generoso es La Plata, que nos permite que estemos todos viviendo acá como capital de la provincia, ¿no? Sin duda, sí, nos encontramos todos aquí. En principio, un tema de coyuntura, Bilbao, y que tiene que ver justamente con la incautación de más de 100 armas ilegales, justamente en operativos que se realizaron por la caza ilegal en reservas forestales. Bueno, el organismo que usted preside ha tenido mucho que ver y ha estado justamente al frente de estos operativos. Sí, en principio me parece que hay que reconocer algo que ha dicho permanentemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el tema de seguridad nos compete a todos, a todo el gabinete. Tenemos un excelente ministro de Seguridad, un excelente ministro de Justicia, pero el tema de la seguridad es transversal y todos los que de una u otra forma formamos parte del gabinete de Scioli estamos absolutamente convencidos de la trascendencia de este tema. En ese marco, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 1.5 millones de hectáreas declaradas reservas naturales, yo digo siempre un poco en chiste que como las administro yo soy el mayor terrateniente que existe en la provincia de Buenos Aires, porque es algo así como el 4.5% de la superficie total de la provincia de Buenos Aires, entre otros objetivos es la preservación de la biodiversidad. Sí. Para ello, naturalmente, está prohibido cazar. En forma conjunta, los guardaparques del OPDS, con más la policía rural, con más el Ministerio de Asuntos Agrarios, hacemos distintos operativos. En particular, el otro día tomó Estado Público las 120 armas de distinto tipo, desde fusiles de alta precisión hasta escopetas de 1 o 2 caños, carabinas, armas de gas comprimido de altísimo nivel tecnológico que en general sirven para cazar, que le hemos incautado y con la particularidad que muchas veces, por tener los números limados, por no tener la titularidad apropiada, ha permitido aprender a 30 personas que eran prófugos de la justicia, algunos de los cuales quedaron detenidos y otros no, pero precisamente lo que decía anteriormente, el tema de la seguridad no solamente es exclusivo del ministro de Seguridad, sino todo el gobierno de Scioli estamos preocupados y ocupados en este tema. Claro, se trabajó articuladamente justamente con el Ministerio de Seguridad para detener a estas personas de acuerdo a información. Imagino que les fue brindada por la cartera o fue mutuo, digamos. Sí, nosotros trabajamos en forma conjunta siempre entre todos los ministerios, particularmente el Organismo para el Desarrollo Sostenible. También lo digo, el tema ambiental no solamente es competencia del organismo que me toca presidir, sino que tiene que ver con todos los ministerios, porque si hablo de ambiente, evidentemente si hablo del Ministerio de Infraestructura y mejoramos la calidad de un barrio, significa que hablamos de ambiente. Si aumentamos la capacidad de saneamiento en determinado barrio, hablamos de ambiente. Si hablamos del Ministerio de Salud, hablamos de ambiente. Si hablamos de la incorporación de la gente a trabajo a través del Ministerio de Trabajo, hablamos de ambiente. Lo mismo en lo que se refiere al Ministerio de Seguridad. Particularmente siempre hemos hecho este tipo de operativos. Desde la declaración de emergencia de seguridad hemos intensificado este tipo de operativos. Estas 120 armas se encontraban en Magdalena, también tenemos en Punta Indio, también tenemos en Mar Chiquita y tenemos en general en todos aquellos lugares que tienen que ver con espacios donde hay reservas naturales, trabajando, como decía anteriormente, de forma coordinada con la policía, con el Ministerio de Seguridad, en esta cuestión, vuelvo a repetirlo porque el gobernador ha sido muy claro con nosotros y nosotros también tenemos que ser claros con la gente. El tema de la seguridad es transversal a todo el ministerio y todos los ministerios trabajan, porque en definitiva, cuando el Ministerio de Infraestructura mejora el espacio público, trabaja por la seguridad. Cuando de la cartera de educación hacemos que haya más chicos que vayan a la escuela, estamos trabajando por la seguridad. El mismo ejemplo que recién, cuando el Ministerio de Trabajo logra que haya más puestos de trabajo, estamos trabajando por la seguridad, y cuando el Ministerio de Acción Social achica la brecha social, también estamos trabajando por la seguridad. Y encima, Hugo, también con una cuestión de esto del término, que muchas veces cuando lo nombramos también aparece la cuestión de por ahí de lo ambicioso también del nombre de una cartera y cómo también te marca y te determina la cartera que vos vas a ocupar después del trabajo de todos los días. Desarrollo sustentable. Todo lo que se vaya haciendo, lo que decías vos, en infraestructura, en educación, siempre tiene que contemplar la sustentabilidad justamente, ¿no? Y este es un trabajo en el cual están ustedes atravesados y metidos y articulados no solamente dentro del mismo ministerio, sino que me imagino
con los intendentes en el día a día, con cada uno de los funcionarios en sus diversas áreas, hablando, manteniendo contacto, digamos, eso es una cuestión lógica de todos los días, ¿no? Sí, yo digo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se ha preocupado y ocupado por el tema del medio ambiente desde el 10 de diciembre del 2007, fecha que le tocó asumir la primera magistratura provincial, y que hay muchos elementos que lo ponen de manifiesto. Uno particularmente es la creación de este propio organismo, que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, como tal, fue creado bajo la administración de Daniel Scioli. Y acá me gusta hacer siempre una definición muy particular que significa qué es sostenibilidad y qué es sustentabilidad. La verdad que mi organismo es sostenible y no sustentable. Sustentable fundamentalmente es el proceso destinado a satisfacer las necesidades ambientales de las generaciones presentes sin comprometer las de generaciones futuras. En tanto, sostenibilidad, que es el nombre que tiene mi organismo y me parece pone de manifiesto la visión de futuro que el gobernador tiene en referencia a este tema, la sostenibilidad es el proceso destinado a satisfacer las necesidades sociales, o en realidad económicas, de inclusión social, de diversidad cultural y ambientales de las generaciones presentes sin comprometer las futuras. Es decir, una visión de crecimiento económico con inclusión social y con una fuerte impronta ambiental. Porque, como decimos algunos, la sostenibilidad tiene que ser con la panza llena, porque ¿de qué sirve preservar determinados recursos en esta generación si no podemos satisfacer sube la apuesta incluso necesidades? Claro. Bueno, esto que vos decís es cierto, es absolutamente abarcativo de todo el gabinete. Así como cuando decía hoy que en la seguridad estamos todos los miembros del gabinete, el hecho de que sea un organismo descentralizado me da la posibilidad de trabajar en forma transversal con todos los ministerios que forman parte del gobierno y naturalmente también con los 135 intendentes que conforman la provincia de Buenos Aires y naturalmente con el resto de las jurisdicciones del resto del país con quienes tenemos muy buenas relaciones. Bien, sí, ya que está hablando justamente del resto del país, quería saber justamente cómo viene articulándose el trabajo justamente con otras provincias, Nación y la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la provincia preside justamente el Consejo Federal del Medio Ambiente. Bueno, explicarle un poco a la gente que existe un Consejo Federal de Medio Ambiente que está constituido por los ministros de Medio Ambiente de todas las provincias, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el Secretario de Medio Ambiente de la Nación. Esa es, conforme indica la Ley General de Ambiente, la máxima autoridad ambiental que existe en el país. Y un poco en chiste digo que mis padres han tenido la irresponsabilidad de nombrarme presidente de este organismo que debe velar por el tema ambiental en todo el país. Naturalmente que el tema ambiental es relativamente joven en la República Argentina, en realidad se incorpora con rango constitucional en la Reforma 94 y son muchos los temas que podríamos abarcar. Fundamentalmente, teniendo en cuenta que es bueno para la toma de decisiones enfocarnos específicamente en los temas que creemos más importantes, hemos encarado algunos temas porque son comunes a todo el país, otros temas porque tienen muchas implicancias de la preservación de la biodiversidad y en las economías regionales y otros porque tienen que ver con el futuro del país. Por eso estamos trabajando mucho en lo que significa residuos, que tiene que ver con el país, mucho en lo que significa acelerar los fondos de nación a provincia para la preservación de los bosques nativos, porque preserva la biodiversidad y porque tiene que ver con las economías regionales. Estamos trabajando mucho desde el punto de vista ambiental en lo que significa la explotación de los hidrocarburos no convencionales, convencidos como estamos que la República Argentina debe ir necesariamente a la búsqueda de la soberanía energética, trabajando mucho desde el punto de vista ambiental en lo que significa la explotación minera, habida cuenta de sabemos cuánto puede aportar el sector minero al Producto Bruto Interno del país y en otros dos temas en particular que creemos que son importantes. Un acuerdo federal ambiental, el año 1993 se firmó un pacto federal entre quienes en ese momento era presidente de la República y el resto de los gobernadores y en cierta medida asignó las políticas ambientales en los últimos 20 años que tuvieron su máxima expresión en la incorporación en la Constitución Nacional y en las leyes de presupuestos mínimos. Queremos firmar ahora un acuerdo federal que pueda ver la problemática ambiental en los próximos 20 años. Y también, como último punto del COFEMA, tener incidencia en las posiciones que la República Argentina tiene en los distintos acuerdos multilaterales que están buscando mitigar el caso o el problema ambiental antrópico más importante por sus implicancias económicas, políticas y sociales, que es el calentamiento global y consecuentemente el cambio climático. En esto nosotros estamos convencidos que tiene que haber una posición, como en su momento decía Benedicto XVI, solamente en la medida que existe solidaridad entre las partes, es decir, en la medida que haya una colaboración de los países más ricos hacia los países más pobres, que en definitiva es lo que decía también Juan Pablo II, que es lo que dijo la Presidenta de la República con motivo de una asamblea de la ONU en referencia
a los temas de energéticos y en definitiva es lo que decía Perón en un documento muy famoso fechado el 21 de febrero del año 1972. Es decir, los acuerdos de mitigación pueden hacerse en la medida que se respeten las responsabilidades que cada uno de los países han tenido en el pasado, en el presente y en el futuro. Sí, y yo lo he escuchado también en varias veces a Scioli ocupado también de este tema, bastante. Recuerdo ahora puntualmente en Mar del Plata, en el último verano, a donde hablaba y lo incluía dentro de uno de los temas de agenda casi preponderantes, la cuestión del cambio climático. Sí, de hecho, en el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa también lo tomó como uno de los temas a, digamos, legislar en este año que tiene que ver justamente con la preocupación que existe por los fenómenos migratorios. Por eso decía que el gobernador lo tuvo, se preocupó y se ocupó de este tema, ponía de manifiesto el ejemplo de la creación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, quizá como un elemento emblemático. El gobernador lo ha tenido siempre absolutamente presente. Son muchos los ejemplos que podemos poner, entre otras cuestiones, bien hacen ustedes, que tienen mucha memoria, que en el último discurso de apertura de las sesiones ordinarias hizo referencia a muchos temas que tienen que ver con la cuestión ambiental y el tema del cambio climático, incluso ha participado de distintas negociaciones de este tema. A mí me parece que el reconocimiento en mi persona de la presidencia de la máxima autoridad ambiental que existe conforme a la ley de ambiente del país no es al trabajo personalmente que he hecho yo, ni mucho menos. De hecho, yo soy titular de este organismo hace 1 año y 6 meses aproximadamente. Me parece que es un reconocimiento a la gestación de políticas y la realización de acciones concretas que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha tenido desde el 10 de diciembre del 2007. Mal haría yo y pecaría de soberbia pensar que es como consecuencia de mi acción. En definitiva, en principio, lo mío es poner en práctica las decisiones políticas que emanan del gobernador de la provincia de Buenos Aires y que a su vez tuvo una política ambiental antes que a mí me tocase asumir en este lugar. Muy bien. Bien, Bilbao, lo cambiamos de tema. Está la intervención de provincia también y del organismo que usted preside de declarar como patrimonio de la humanidad a una zona, bueno, muy conocida, que hemos justamente en estos días hemos nombrado muchísimo por el conflicto de los pescadores, que es la zona de Pehuencón. ¿Está esto en proyecto? ¿Cómo es el proceso, digamos? Bueno, hoy decía que en particular hay una serie de áreas protegidas, entre otras, una de las áreas protegidas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que ha sido declarado por ley, es la de Pehuencón-Montehermoso. Hay que explicar a la gente que es una reserva de interés geológico, paleontológico y arqueológico. Nosotros lo que estamos pretendiendo en particular es que sea declarado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Hay un organismo de carácter nacional que depende del Ministerio de Educación que se llama la CONAPLU, que es la que estipula la relación que podemos tener con la UNESCO y ha determinado la elegibilidad de la misma. Es decir, está dentro de aquellos elementos que existen en el país que son interesantes como patrimonio de la humanidad. Para que la gente entienda, por ejemplo, patrimonio de la humanidad son las cataratas del Iguazú. Nosotros estamos haciendo las tramitaciones, sabemos particularmente a través de la CONAPLU y a través de distintas relaciones que tenemos directamente con la UNESCO, que están muy avanzadas las tratativas. Nosotros seguimos haciendo toda la documentación, hacemos talleres de trabajo, hacemos presentaciones, tenemos que hacer presentaciones en distintos idiomas, indicarles cuáles son las razones por las cuales nosotros pretendemos sea precisamente un patrimonio de la humanidad. Hace muy pocos días tuvimos visitas de expertos internacionales para hablar de este tema en particular y reservas como patrimonio de la humanidad mixta, a la que hacía referencia recién, solamente hay 28, pretendemos que la 29 que existe en el mundo sea precisamente esta que es de nuestra zona. Claro. ¿Y qué beneficios concretos tendría la zona, la provincia? Evidentemente el hecho que sea puesto en la agenda internacional por parte de un organismo absolutamente reconocido como la UNESCO hace que haya una explosión del turismo. Es más, entre las distintas mesas de trabajo que realizamos en función de lo que significa este tema en particular, hay uno que significa cómo manejar el aumento de la demanda que se va a gestar como consecuencia de la incorporación dentro del listado de Patrimonio de la Humanidad, digamos, para aprovecharla y darle viabilidad desde el punto de vista económico y que esa misma afluencia de turismo no termine afectando el sitio en función de los objetivos de preservación de la cultura que deben tener. Bien, muy bien. Ingeniero, ya que estábamos hablando hoy de los fenómenos climatológicos, llevamos 2 o 3 días de lluvias intensas en la provincia. Sabemos que el organismo que usted preside siempre interviene justamente para paliar, para tratar de ayudar justamente con las consecuencias no deseadas en algunos casos y no evitables también en algunos casos. ¿Qué recomendación en principio puede hacer usted desde el organismo para los vecinos en general, para, digamos, no amedrentarse, estar preparados para este tipo de tormentas?
Sí, ¿y qué trabajos por ahí también se hacen para por que supuesto, conozcamos? sabemos Sí, que hay un desarrollo importante. Yo haría un razonamiento para atrás, si se me permite, porque creo que hay que explicarle un poco a la gente qué es lo que está aconteciendo. Sí. Nosotros hablamos hoy de calentamiento global, de cambio climático, daba la sensación, voy a tratar de repetir las expresiones que al respecto decía el doctor Lorenzetti con motivo de la inauguración de la Secretaría Ambiental que hoy existe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decía que paradójicamente da la sensación que las cuestiones ambientales o son de los artistas soñadores que buscan utopías o están restringidas a ámbitos académicos o están limitadas a lo que puedan hacer los juristas de alto nivel. En realidad, la cuestión ambiental y el cambio climático en particular en la provincia de Buenos Aires ha dado muestras manifiestas que ha venido para quedarse. Puedo nombrar este año, durante enero, los incendios más abrasadores que hayamos recordado en la historia de la provincia de Buenos Aires. Zona de Torqui. Este verano, la sumatoria de días de calor más largos desde que se tenga registro en el Servicio Meteorológico Nacional. Naturalmente La Plata puede dar cuenta de la desgracia del 2 de abril del año pasado, con un verdadero tsunami en cuanto a las características de la precipitación pluviométrica o las descargas atmosféricas inusitadas, es decir, los rayos que también se produjeron este verano. ¿Qué indica? Que precisamente como consecuencia antrópica, como consecuencia de la acción del hombre, como consecuencia de los gases de efecto invernadero, ha habido un cambio climático que vino para quedarse. Para todas estas cuestiones hay dos formas. Uno es la mitigación, que tiene que ver con los acuerdos multilaterales que deben existir. El de Kioto fracasó por dos razones, para explicar a la gente. Uno, porque el país más industrializado y consecuentemente más generador de gases de efecto invernadero no solamente no firmó, sino que firmó y levantó la firma, que fue Estados Unidos, y otro que es el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero es China, es considerado como un país en desarrollo. Es decir, los límites que se estipulan en el convenio de Kioto no eran de cumplimiento obligatorio para China. Esto es la mitigación. Y por otro lado, la adaptación. ¿Adaptación qué significa? La generación de comportamientos, la realización de obras de infraestructura, la realización de acciones del hombre para tratar de adaptar lo que son los sectores más vulnerables. Un ejemplo concreto son las distintas obras de infraestructura de carácter hidráulico que se están haciendo en la localidad de La Plata en aras de impedir vuelvan a registrarse fenómenos de las características o consecuencias como producto de los fenómenos que pasaron anteriormente. Hay muchísimas obras hidráulicas que se hacen en la provincia de Buenos Aires, lo que pone de manifiesto lo que decía anteriormente. El tema ambiental es un tema absolutamente transversal porque el Ministerio de Infraestructura cumple un papel esencial desde el punto de vista ambiental porque es el que hace las obras de adaptación al cambio climático. Pero además, Bilbao, es importante que se sepa esto porque a veces es desalentador para la gente que hace ese pequeño reciclado, ese pequeño cuidado en su casa y demás. Es desalentador cuando ve algunas cuestiones, por ejemplo, empresariales, de fábricas, en circunstancias en las que se encuentran algunos arroyos, incluso aquí mismo en la ciudad de La Plata. Pero es importante saber que hay un mecanismo que está funcionando y articulándose por encima de todo eso. Hoy leía también que hubo una actividad también muy fuerte por parte del organismo cerrando, clausurando, sancionando también algunas empresas que no tienen el cuidado del medio ambiente que tienen que tener. Yo digo en esto... Porque, ¿cómo hacemos para trasladar toda esta preocupación del medio ambiente a cada una de las casas? Bueno, en principio dar tranquilidad a la gente que desde el punto de vista ambiental existe un organismo que, entre otras cuestiones, está para velar el adecuado cumplimiento de las leyes que existen al respecto. Sí. Nosotros tenemos protegidos legalmente. Absolutamente, en eso? Nosotros tenemos distintas funciones. Todas las industrias que nosotros determinamos como categoría 1, 2 y 3, 1, la que menos potencialidad de contaminación ambiental tiene, y 3, la que más potencialidad de contaminación ambiental tiene, deben indefectiblemente tener un certificado de aptitud ambiental que otorgamos nosotros cada 2 años. Es decir, que todo el proceso productivo no tenga potencialidad de contaminación. Y no solamente damos el certificado de aptitud ambiental, sino que también velamos a través de nuestras inspecciones, de ahí lo que decías vos particularmente, que muchas veces salen comunicados de muchísimas empresas que como consecuencia del accionar que realizan nuestros inspectores son cerradas. Ahora, a mí me parece que nos falta mucho avanzar en el tema ambiental. Lo que también es cierto que hemos avanzado mucho. Simplemente hace 10 años era absolutamente imposible pensar que un medio de comunicación como el que tenían ustedes le íbamos a estar dedicando tanto tiempo a la cuestión ambiental. Esto es como consecuencia del avance que ha existido al respecto. ¿Nos falta mucho? Claro que nos falta mucho, pero estamos avanzando con paso muy firme al respecto y lo decía particularmente. Yo tengo un gobernador de la provincia de Buenos Aires que se preocupa mucho de este tema y que nunca me ha llamado cuando he cerrado una empresa. Yo cierro una empresa y solamente levantamos el cierre
cuando esa empresa ha hecho, ha hecho las obras de infraestructura necesarias para dejar de ser un potencial contaminante. Es más, pero sabe que eso en el Banco de la Provincia de Buenos Aires había existe... intereses económicos y eso antes, no sé si asiduamente y generalmente, pero en una época, en los 90, aquí en la Argentina, el interés económico iba por encima de cualquier otra cosa. Claro, uno cerraba una empresa porque tiraba desechos en el río y a los 2 días esa empresa estaba abierta. Hay una frase de la última encíclica del Papa Francisco, que yo digo que es un Papa argentino, universal y ambientalista, porque esta asume el nombre de Francisco bajo la advocación de la figura de San Francisco de Asís, porque dice, fue un hombre que hizo opción por los pobres, porque trabajó mucho por la paz mundial y porque además amó y cuidó de la creación. En su última encíclica dice particularmente que el interés por lo económico tiende a fagocitarse todo, a todo lo que es frágil, el medio ambiente es frágil, es decir, el medio ambiente está supeditado al interés del mercado, pero también nos exhorta, la tierra es la casa de todos y entre todos debemos cuidarla. Precisamente lo que estamos haciendo a través del OPDS es cumplir estrictamente con lo que dice el gobernador y también con la filosofía de la doctrina social de la Iglesia. Yo digo que bueno que hayamos tenido distintos papas que se han preocupado por la cuestión ambiental, porque lo que dice un papa, más allá de su aspecto confesional, está claro que resulta importante para el comportamiento social de muchos temas que exceden estrictamente el mundo de los cristianos o el mundo de los católicos. Nosotros tenemos un papa que es argentino y un papa que nos indica permanentemente qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista de la obligación moral de cuidar, como dice él, la creación. Es más, conforme ha dicho Monseñor Lombardi, que es el vocero papal, y particularmente lo dijo después de una reunión que tuvo con el primer ministro francés, como consecuencia que todos estamos negociando para que en diciembre del 2015 haya ese acuerdo multilateral que implique minimizar la cantidad de gases de efecto invernadero que existen en el mundo. Es muy probable que el Papa en poco tiempo más saque una encíclica referida particularmente al tema medioambiental, que indudablemente será la posibilidad de varios pasos adelante por la trascendencia que tienen los dichos de un Papa, ¿no? Y Bilbao, con relación a lo que hablábamos hoy, de lo que se está haciendo en provincia para evitar e incluso para apoyar cuando sobreviene la catástrofe, cuando sobrevienen inundaciones, ¿faltan estudios concretos, sobre todo en algunos lugares, con relación a las obras hidráulicas pertinentes que hay que hacer en ese lugar? Sabemos que en muchos casos han fracasado. No sé si le correspondió a provincia, le correspondió al municipio. Pero, digamos... Yo lo que creo es que el cambio climático es lo que establece un nuevo paradigma y consecuentemente es necesario determinar algunos parámetros distintos a la hora de calcular obras hidráulicas. Es muy difícil de explicarlo, lo digo como ingeniero civil. Uno en función calcula distintas obras hidráulicas en función de una curva que se llama IDR, que es de intensidad, duración y recurrencia. Está claro que este cambio climático está cambiando las curvas de IDR, es decir, todo lo que significa el estudio estadístico de lo que ha acontecido deja de tener validez como consecuencia que el cambio climático cambia estas curvas y muchas veces es difícil determinar estos nuevos parámetros. Creo que al respecto fue absolutamente claro el estudio que hizo la Universidad de La Plata, señalando que está claro que era absolutamente imposible de prever un desarrollo pluviométrico de las características que se dio el 2 de abril y naturalmente elementos, características similares existen. Lo que está claro, y me consta permanentemente, las indicaciones que el gobernador da permanentemente al ministro de Infraestructura, su secretario de Servicios Públicos, para que incorporemos estas cuestiones. En poco tiempo más, a modo de ejemplo pongo, estamos enviando a la legislatura un proyecto de ley que tiene que ver con la nueva forma de cuidarse en función de las descargas eléctricas a las que hacía referencia anteriormente, que no siempre significa la posibilidad de tener pararrayos, porque en determinados lugares, por ejemplo en la playa, es imposible poner pararrayos, hay que poner un sistema de alerta temprano y un mecanismo de comunicación a la gente que ante determinadas circunstancias tenga la obligación de retirarse. Digo que el cambio climático trae incertidumbre. Es responsabilidad de los estados como nosotros consultar a todos los especialistas, en particular nosotros tenemos uno como el doctor Barros, que es indefectiblemente uno de los más reconocidos especialistas en cambio climático que existe en el mundo y nosotros tenemos la posibilidad, la suerte y la habilidad que nos esté asesorando a nosotros. Entonces, ante la incertidumbre del cambio climático, consultar con los mayores científicos del mundo y el Estado para dar certidumbre en todo lo que se puede. En particular, realización de obras de infraestructura bajo los nuevos parámetros que implica este hecho novedoso que significa que el clima está cambiando. Igual tienen un desafío importante, porque me quedé pensando en los intendentes y
las ideas que se han surgido alrededor de las ciudades. Hoy las ciudades tienen como paradigmas de crecimiento que van en contra de cualquier organismo, de lo que piensa el gobernador y demás, porque hay muchas cosas que van de la mano del crecimiento económico. Bueno, pongamos en claro una cosa. Hay zonas del conurbano bonaerense que están abarrotadas y que siguen creciendo y que se siguen desarrollando fuera de algunos límites también. A ver, son distintas cuestiones. Una cuestión es indefectiblemente la historia. Está claro que la forma en que creció el conurbano bonaerense, por distintos elementos sociales, políticos y económicos, que seguramente son largos de discutir y que no es objeto de este tema, creció de una manera desproporcionada con respecto al resto del país. Está claro también que el gobernador lo ha dicho permanentemente y sugiere todo lo que significan los planes de ordenamiento territorial, y particularmente nosotros como organismo tenemos la incidencia de poder definir en todo lo que significan los cambios de uso del suelo, otorgándole una dimensión distinta a la cuestión ambiental. Nosotros particularmente somos consultados tanto por el Ministerio de Infraestructura como el Ministerio de Gobierno, que son los organismos intervinientes en forma previo que haya un decreto del gobernador para cambiar el uso del suelo cuando hay cuestiones ambientales. ¿Y los intendentes? Y está claro que empezamos... Para cambiar el uso del suelo se requiere un anteproyecto, que es una ordenanza del distrito del cual se trate, una intervención del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Gobierno, cuando hay intereses ambientales comprometidos del OPDS, y posteriormente un decreto. Está claro que los intendentes empiezan a comprender el nuevo aspecto, la nueva dimensión ambiental que tiene la cuestión, porque los planes están siendo cambiados, porque yo veo cómo distintos ambientalistas empiezan a opinar en los consejos deliberantes, porque veo cómo los intendentes empiezan a consultar a los ambientalistas. Está claro que podemos estar lejos de lo que es el objetivo que se debe perseguir. Está claro que el tema ambiental es un tema relativamente nuevo, está claro que hubo algunos que lo visualizaron con mucha antelación. Yo siempre pongo de manifiesto el documento que es un mensaje a los pueblos y las naciones del mundo desde el punto de vista ambiental, el 21 de febrero del año 1972. El general Perón, cuando está claro que la agenda pública de la República Argentina, lejos estaba el tema ambiental, y decía algunas cuestiones, entre otras, por ejemplo, que si el mundo no tomaba conciencia de la forma alocada en que estaba usando los recursos naturales, solo dramas sociales era factible esperar de cara al futuro. Bueno, hemos avanzado mucho y está claro, para hacer hincapié particularmente en lo que vos decías, que todo lo que significa planes de uso del suelo están empezando a incorporar la dimensión ambiental. Yo para la última, hay también una dimensión ambiental en el Es como un examen. No, la última de mi parte. Digo, está muy bien, las que sean necesarias. ¿Hay una dimensión del tercer carril también ambiental? ¿Del tercer carril de la autopista? Indefectiblemente. Leíste alguna nota que he sacado anteriormente. Bueno, esto significa que cuando uno usa el tercer carril, o como consecuencia de la posibilidad de que se introduzca más fluidez en lo que significa el tránsito, entre ida y vuelta vamos a ahorrar aproximadamente media hora. Esa media hora no solamente significa la posibilidad de disfrutar más tiempo en familia, la posibilidad de tener más ocio, la posibilidad de estar más tranquilo en lo que significa, la posibilidad de disminuir la cantidad de accidentes, sino que naturalmente significa menos uso de combustible. El combustible en realidad termina siendo dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es el gas efecto invernadero más importante. Para explicarle a la gente y que comprenda, hay determinados gases de efecto invernadero, de difícil nombre, por eso no lo voy a reproducir, que hacen que de la energía que viene del sol más temperatura se vaya gestando. Como aumenta la temperatura promedio, tanto del aire como de la tierra como del mar, hay cambios climatológicos. Esos cambios climatológicos pueden ser que en zonas donde llovía poco sea incluso más árida, y en zonas donde llovía poco incluso llueva más. Esto es la incertidumbre que genera este cambio climático. ¿Qué significa la dimensión ambiental del tercer carril? Menos utilización de combustible, consecuentemente menos dióxido de carbono, es decir, menos contaminación desde el punto de vista ambiental para generar este cambio de efecto invernadero. Y que seguramente estaba pensado también dentro de las ideas que se tenían, y que no se había hecho cuando estaba en manos privadas. A esto es a lo que vamos. Mientras lo manejan los intereses económicos, estamos fritos. Bueno, a ver, el cambio climático en realidad interpela tanto nuestra forma de consumo como la forma de producción. De tal manera que hoy, particularmente, cuando yo decía la sostenibilidad, que significa crecimiento económico, con inclusión social, aceptando la diversidad cultural y con una fuerte impronta ambiental, siempre hay tensiones entre lo que significa los requerimientos económicos de determinadas empresas que solo ven en el dios dinero el lugar donde deben trabajar, y la preservación de los recursos naturales. El Estado debe velar precisamente
para que esa atención vaya en pos del bien común. ¿El bien común qué significa? La utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las presentes generaciones, pero preservando que las generaciones que vienen tengan los recursos naturales para satisfacer también las necesidades que esas generaciones van a tener. Bien. Ingeniero, una última consulta que justamente lo tocamos hoy al tema. ¿Qué información tiene con respecto a la recuperación de las zonas que han sufrido incendios, Cerrar la Ventana, Torkins? Bueno, la verdad que hay en principio, a ver, fueron los incendios más abrasadores que se hayan recordado, creo que como consecuencia de una decisión que también emanó del gobierno de la provincia de Buenos Aires de capacitar gente, de comprar recursos materiales y demás, a esos incendios absolutamente históricos los atacamos con una coordinación de equipos también absolutamente histórica. En este tema en particular no solamente trabajó la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y el OPDS, sino que estuvo presente el Ejército poniendo helicópteros, la Armada poniendo helicópteros, la Armada poniendo infantes, y el Ministerio de Salud poniendo a disposición todo el equipo de salud, todos los efectores de salud y la coordinación de los distintos municipios. Por suerte, más que por suerte, por la habilidad que hemos tenido nosotros, prácticamente no tuvimos problemas en cuanto a la infraestructura. Digo, el objetivo fundamental era preservar los pueblos, no hubo ningún problema, era preservar las estancias, no hubo ningún problema. Y el anterior era preservar las vidas y por suerte no tuvimos ningún quemado. Eso creo que hay que descartar. Por otro lado, la naturaleza tiene una forma de ir recuperando la biodiversidad y dentro de 3 o 4 años habremos recuperado in totum la biodiversidad que fue afectada con más alguna tarea que estamos haciendo y donde fundamentalmente los guardaparques son protagonistas esenciales. Bien, bien. Muy bien. Innumerables temas, ¿no? Y está bueno. Así es el medio ambiente. Creo que surgen más y surgen más. Así es el medio ambiente. ¿Está mandando menos basura Macri? La verdad que sí, y me parece que tiene que ver también con una decisión del gobernador. Para los que nos dedicamos a este tema, el gobernador acuñó una frase que ya queda en el inconsciente colectivo, donde decía particularmente que mi paciencia tiene un límite, los rellenos también. Y siempre es bueno la discusión cuando cada una de las partes tiene buena fe y está convencido que está defendiendo sus propios intereses, pero siempre también hay que tener la vocación de la flexibilidad que significa buscar los consensos. En ese tema en particular, nosotros hicimos un acuerdo con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solamente en aras de la preservación de la calidad ambiental de la provincia de Buenos Aires, sino también pensando en la calidad de vida de los porteños, y hemos logrado que en este momento el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga un 40% menos de disposición de los residuos en los terrenos, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y hemos tenido muchos logros más en lo que significa en este tema, y por ejemplo estamos haciendo un plan estratégico para todo el conurbano. Yo siempre digo que en mi pasado como secretario de Transporte seguramente tengo buenas experiencias en algunos temas, pero lo que más recuerdo es haber sido capaz, por indicación del gobernador, de hacer un equipo tripartito, un ente tripartito del tema transporte, con la presencia de la Nación, con la presencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la presencia del gobierno de la provincia para resolver el tema en el área metropolitana, porque los temas de transporte de ese área solamente pueden ser resueltos en la medida que tenga una visión metropolitana la cosa. Y hoy, en particular, se están viendo los primeros frutos de la decisión que significó oportunamente la creación de ese ente tripartito. Ahora, desde el punto de vista de lo que significa el tema de los residuos, solamente pueden ser resueltos la problemática de los residuos en ese lugar particular en la medida que también tengamos una visión metropolitana. Por eso hemos incorporado en esta discusión, en este intercambio de ideas que tenemos con la Ciudad Autónoma, a el Gobierno de la Nación. Estamos haciendo un plan estratégico que obviamente significa una gran inversión, pero inversión que buscaremos en forma conjunta a la Ciudad Autónoma, al Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bien, le agradecemos, ingeniero, muchísimo por Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.